Bueno, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos al IGES, Instituto de Gerencia y Estrategia del Zulia. Nosotros somos una escuela de negocios, de gerencia y de gobierno dedicado a la formación ejecutiva de organizaciones en cursos tales como liderazgo, trabajo en equipo, talento humano y una serie de áreas adicionales que también trabajamos. Adicionalmente, nos dedicamos a investigación y consultoría. La actividad que hoy nos atañe es hablar sobre la historia del Maracaibo del ayer para que impacta al Maracaibo del hoy, ¿no? Un poco lo que decía el historiador Juan Besón en su obra sobre la historia. Él decía, el pasado nos ayuda a reencontrarnos con el presente. Entonces vamos a tratar un poco sobre esas temáticas que son tan importantes el día de hoy. Y por supuesto, para tal actividad tenemos a un invitado, un personaje que es referencia y parte de la idiosincrasia de Maracaibo y de Zulia, que es el ingeniero Gilberto Urdaneta Besón. Bienvenido. El ingeniero Besón, desde muy joven, fue dirigente estudiantil. En la secundaria fue líder universitario de la democracia cristiana en la Universidad de Zulia. Además es ingeniero civil, fue diputado a la Asamblea Legislativa, fue gobernador también en el periodo 1979-1982, mismo periodo del presidente Luis Herrera Campins. Adicionalmente fue inspector de obras públicas, fue director de obras públicas también y por supuesto siempre ha estado inmiscuido en los asuntos sociales, en iniciativas sociales tales como Fe y Alegría, la Fundación Niños Sueños Zuliano, Fundación Niños Trabajadores del Zulia. Y por supuesto también trabajó de la mano en términos culturales con la señora Lía Bermúdez, recuperando el antiguo mercado principal, que convirtieron en un centro popular de cultura, en el Museo del Lago, la Casa de la Tradición de la calle Carabobo, los cuales eran proyectos que desarrollaron conjuntamente con la señora Lía. Entonces, en este sentido, señor Besón, le damos la bienvenida. Adelante. ¿Sí? Bueno, agradecido del Consejo Directivo y del Instituto de Gerencia, IGES, y de todos sus directores. La verdad que es mi primera experiencia en lo que aquí llaman conversatorio. Y si tengo éxito en la dirección que le voy a dar a este conversatorio, doctor Machado, lo vamos a patentar. Porque a mí me gusta conversar. Yo, más que político, he sido un dirigente social completamente. Y, por ejemplo, hoy en la mañana asistí invitado por Américo Goyo Chávez personalmente para recibir su doctorado honoris causa en la Biblioteca Pública del Estado. Que si hay algo que reconocerle a la nueva administración, que eso ahora es una tacita de oro, y había que ver cómo dejaron eso vuelto basura y escombros la anterior administración. Y Américo Goyo repitió hoy algo que María Teresa, hoy no me acompañó mi mujer, primera vez que voy solo yo a un acto de ese tipo, pero ella sí me acompañó el día de San Francisco, que tuvo el discurso de orden, así se titulaba, como hoy también Américo Goyo tenía el discurso de orden por recibir honoris causa. Y en San Francisco, por primera vez, yo disfruté de un discurso de orden
que fue un desorden. Y hoy el discurso de Américo Goyo fue un desorden, pero participó la gente, ¿no? Hizo anécdotas, dejó el protocolo a un lado, y yo creo que yo no hago nada con hacer una conferencia con datos históricos y las teorías que cumplieron dirigentes nacionales o internacionales de hace 200, 300 y 400 años. Pero en todas formas, nosotros fuimos descubiertos por los españoles, ¿no? Por eso estoy hablando en español. Y yo sí le doy gracias a que me descubrieran los españoles. Aquí voy a meter un poquito de sal. Yo le doy gracias a los españoles porque me dieron la lengua, el idioma castellano y mi religión. En las discusiones esas de tipo social y de algo más, generalmente los que niegan hasta el 12 de octubre, en el fondo, y dicen que los españoles colonizadores, imperialistas, bueno, en el fondo saben por qué ellos tienen algunas razones en el comportamiento de los hombres, el trato a los indígenas y demás, pero en el fondo saben por qué yo he deducido en las conversaciones más íntimas con esos señores, he deducido que ellos lo que querían era ser descubiertos por los de habla inglesa, fueran ingleses, o de habla francesa, fueran franceses. Y querían nacer aprendiendo otro idioma distinto al nuestro. Bueno, hoy en la mañana el discurso de orden fue participativo. Y yo, ¿cómo hacemos este conversatorio? Vamos por allí para hacerlo participativo. Y así, por fin atiendo una solicitud de mi sobrina Belén Finón. Sí. Que toda ella, yo creo que es que piensa que yo estoy a punto de perder la memoria, porque estoy cerquita de los 90 años. Me faltan 5 meses y ella teme que yo pierda la memoria. No, De modo que yo quiero que tú nos cuentes todos tus recuerdos de tu niñez, cuando empezaste sí, en la universidad. A eso vamos. Bueno. Porque tienes una memoria fabulosa, que mucha gente con menor edad que tú no la tiene. Bueno, este es mi primer ensayo, les confieso. No soy conferencista, soy un conversador. Y por eso esto creo que es un conversatorio, ¿no? Bueno, yo considero que el viejo Maracaibo fue hasta 1971 y 72 donde le cayó la maquinaria y nos destruyó el casco histórico. Si existiera el casco histórico, si no hubiera sucedido eso, el Paseo Ciencia es bonito, pero nos destruyeron la memoria histórica. Han podido hacer el Paseo Ciencia un poquito más allá o más acá. Entonces, el viejo Maracaibo desapareció el año 1972 propiamente, que se inauguró el Paseo Ciencia. Y una poca o mucha experiencia que uno tenga en el mundo, uno ve cómo conservan las memorias históricas de todas las ciudades, de todos los países del mundo. El Paseo Ciencia, la destrucción del Saladillo, y medio rozaron el empedrado. Cualquier cosa de los más jóvenes que están aquí, yo puedo aclarar de qué se trata. El empedrado, Santa Lucía. El Saladillo, Chiquinquirá. La Basílica, el Tránsito. Bueno, en la Basílica
en los primeros años, busquen cuando se existieron las primeras fotografías de la basílica, la gente llegaba a pie. Bueno, Maracaibo era pequeño, pero los privilegiados llegaban montados en un burrito. Aquí no se conocía el vehículo, sino muchísimos años después. Bueno, yo sí añoro la calle Ciencia. Ahí no se podía parar en la calle Ciencia porque nada más que difícilmente cabían dos carros. La calle Ayacucho. Bueno, Lupe no había nacido cuando eso. Íbamos a la misa desde La Delicia con calle Celis. Esto es una historia, sí. Las Delicias con calle Celis. El cementerio de los judíos, Parque Caracas, Cine Delicia y el lujoso Cine Tropical, porque ya don Pedro Vallejo había inaugurado el Cine Vallejo allá junto a la Olimpia en Puente España. Y entonces inauguró el cine principal con películas mexicanas de Jorge Negrete y Pedro Infante, ¿no? Muy bien. Hasta ahí llegaba Maracaibo. ¿Por qué el cementerio Cuadrado está donde está? Porque hasta ahí llegaba Maracaibo, eran las afueras de Maracaibo. Nosotros vivíamos 2 cuadras más allá en Delicia con calle Celis, cuando Delicia éramos privilegiados, tenía una franja de petróleo como pavimento. Bueno, llegaron los españoles. Primero tengo entendido que llegaron unos alemanes, hicieron rancherías y buscaban, ¿sabe qué? No hacia acá, hacia el Club Náutico, ¿no? Sino, no hacia Cotorrera, sino hacia Los Aticos, La Arriaga propiamente, La Arriaga. Y por eso lo llamaron posteriormente la ranchería. La ranchería. Hoy está eso venido a menos, ¿no? Se desarrolló hasta tal punto con esa inmigración. Los alemanes contribuyeron mucho al desarrollo de Maracaibo y del sur y del occidente. Oye, Líquer, que vive ahorita, está muy enfermo, Monseñor Líquer, vive en su misma casa ahí en un cerrito en la ranchería. Los Aticos, casi por Aticos por arriba, pero en esa época no había por arriba, todo era por abajo. Los Sin, Gustavo Sin, los Líquer, los Bieder, porque eran técnicos, sobre todo cerveceros, que venían a trabajar en la recién creada cervecería regional, que ojalá ustedes pudieran pasar sin extrañarse de lo que ha quedado de la avenida Los Aticos. La verdad que la destrucción estamos en el máximo, ¿no? Bueno, Ambrosio Alfinger, los Maldonado, y les hacían la vida imposible a estos europeos, nuestros indígenas, ¿no? Ranchería que formaban, ranchería que la desaparecía cuando se descuidaba. Era el modo de lucha de nuestros indios. Dicen que cuando Mara murió, los indios hicieron una fogata y dicen que decían Maracaibo, Maracaibo, Maracayó, ¿no? Pero hay otras versiones que son válidas en toda forma. Bueno, recuerdo a ver cómo el Maracaibo de ayer incide en este Maracaibo nuestro de hoy. Yo no sé si este Maracaibo de hoy voy a dudar que sea mejor que el de ayer. Temprano conversábamos que yo nací el 2 de octubre de 1933.
en el monte, decía, ¿para dónde vas? Para el monte, frente a las Mercedes, la iglesia de las Mercedes, eso era monte. Como era monte donde está hoy la Paragua. La Paragua era el monte, la gente iba de excursión, no para venir el mismo día desde aquí del centro, del cementerio Cuadrado, a recoger icacos, caujaros, almendrones, y pare de contar. Y había una estación para ir hacia Sinamaica, el Moján y la Guajira, en Las Tarabas, era un punto intermedio, como lo hay del lado este, Pueblo Nuevo, antes de la urbanización Irama. Cogieras el camino del occidente o cogieras el camino del oriente, tenías que parar porque era un trecho muy largo y desde la Plaza Bolívar o la calle Carabobo a el Moján o Sinamaica. Se saluda Jimmy Llanes. Muchísimas gracias, gobernador. ¿Cómo le va? Bueno, y esa zona de las Mercedes era muy cenagosa y había mucho paludismo en Maracaibo. Y recién nacido yo allí me dio paludismo. Y por eso después nuestros papás nos pasaron a vivir en Las Delicias, donde hoy está el distribuidor de Las Delicias, inconcluso, por cierto. Hubiera sido de gran utilidad tener ese distribuidor rumbo acá a la costa del lago. Bueno, yo tengo las vivencias de los burros, de las mulas, que eran importantísimas para... El burro era más bien el carro individual. Y las mulas eran una o dos con más fuerza para arrastrar el carro, lo que hoy llaman un trimóvil, que está de moda, ¿no? El trimóvil. Las bestias, decían. Y las bestias no solo eran transporte individual o colectivo, sino que las bestias arrastraban entonces, como les digo, hasta que llegó el tranvía, a los propios tranvías. Yo creo que en la historia de Juan Besón está eso. Había rieles y tranvías, pero no se había desarrollado el tranvía eléctrico ni el tranvía a motor, pues. Y yo recuerdo perfectamente los tranvías. Pasaban por enfrente de casa y los iban a guardar en la casa diagonal a lo que es hoy Tostadas el 25, donde tuvo el consulado ahí diagonal. Tenían su gran galpón y ahí lo guardaban. ¿Cómo hacíamos nosotros para ir a estudiar en el Colegio de los Maristas, donde yo estudié mi primaria y mi secundaria? Teníamos que ir por la franja de petróleo, petrolizada, hasta lo que llamábamos en su tiempo de desarrollo las 4 bombas. Cuando la ciudad llegó allí había 4 bombas, hoy queda una sola. Sí. Y hasta ahí eso era lejísimo de la ciudad. Y nació el cementerio Redondo. ¿No? Yo no viví eso, pero sí viví el año 46, más o menos, cuando pusieron en servicio el cementerio Corazón de Jesús. Quien se moría en esos tiempos, ahí nadie lo va a ir a visitar, eso queda lejísimo. ¿Cómo se les ocurre? Llévenlo al Cuadrado o al Redondo y lo meten como sea, exhuman un cadáver y meten el de ustedes, porque en el Corazón de Jesús nadie lo va a ir a visitar y mucho menos a rezar, ¿no? Bueno, yo creo llegar a ver si hay una buena vialidad que nos va a quedar muy cerca y dentro de la ciudad, el cementerio de la Chinita. El
cementerio de la Chinita está lejos, no porque esté lejos, esa es mi apreciación, sino porque no hay una buena vía de comunicación. Tiene uno que ser y correr el riesgo de que lo atraquen cuando uno pase por la zona industrial. Bueno, los cementerios, los colegios privados, los maristas, los jesuitas vinieron mucho después a Maracaibo, a un modesto colegio de primaria que llamábamos Don Pérez, en la esquina de Delicias con Celis, que hoy ocupan la Universidad José Gregorio Hernández. Ahí estuvo el primer colegio Gonzaga. Después estuvo en el Milagro, en Delicias, ¿no era? Y en el edificio de la Mene Grande. Y finalmente ahí participé yo, y me gusta decirlo. Yo soy exalumno jesuita. Y no soy jesuita porque me casé con María Teresa. Pero si estando casado me hubieran aceptado, yo los estaría ahorita en este momento confesando a todos y les daría la absolución. Entonces, pues, yo participé cuando los jesuitas, en una sacudida que tuvieron en su congregación, señalaron que invertían mucho tiempo en la formación de la dirigencia, no en Maracaibo y en Venezuela, sino en todo el mundo, y que quizás estaban equivocados y era mejor buscar formar a los más pobres. Y después vino Fe y Alegría, más y más pobres. Y yo digo que en cierta forma sobrevivimos en este sistema de vida, en nuestra democracia occidental, por las órdenes religiosas, sin entrar en otras consideraciones, la educación fundamental. Pero no hay que desconocer también nuestros valores, lo conversábamos ahora al llegar, el Liceo Baral. ¿Por qué se llama Liceo Baral? Ahorita se está recuperando, así como se recuperó la Biblioteca del Estado, nada. Como dice uno a veces cuando uno va a un McDonald's, lo digo yo, en Estados Unidos, provoca acostarse en los baños, chicos. ¿Ah? Así estaba hoy la Biblioteca del Estado. Pero hace 8 meses, 10 meses, era un basurero y la destrucción. Bueno, el Liceo Baral, por Rafael María Baral, y luego vino el Udón Pérez, pero la universidad nuestra, antes de la reapertura de la Universidad del Zulia, la gran universidad era el Liceo Baral, pero da tristeza, ahorita no tanto, porque ha habido un resurgimiento de los exalumnos baraltianos, y por lo pronto limpiaron, arreglaron los 2 portones que son el final de la avenida Baral y pintaron exteriormente, y ahorita da gusto sentarse en la placita que usaban los estudiantes para pasar el tiempo libre. Bueno, yo hago estas consideraciones porque estamos conversando y se aceptan interrupciones. Si cualquiera, no vaya a ser que yo pierda de pronto la memoria. Bueno, el Liceo Baral y el Udón Pérez. Y después nacieron otros liceos. Yo recuerdo como anécdotas, por ejemplo, Pedro Pino Rosales, un gran médico, traumatólogo. Él representaba un partido político en una gesta histórica, 1952. Se hicieron las elecciones y Pedro Pino Rosales representaba a la organización política de el maestro Jovito Villalba, un hombre que yo digo que no se le ha reconocido sus valores, nunca llegó a presidente, pero venía de cargar grillos cuando el gomecismo
y nunca se le vieron odio. Yo lo conocí en una casa que ocupaban los Villalba, del Automóvil Universal, no sé qué, Ramón Villalba, allí al lado de donde vivió Rangel Quintero Castañeda, muy modesta, ¿sí? Al lado del tío Rangel Quintero Castañeda, otro hombre que yo he señalado que no se le han reconocido sus sacrificios, sus trabajos y sus méritos. Y el maestro Villalba gana las elecciones. Hago esta referencia que no es partidista, es política. Hago esta referencia porque el año 1952 ya yo estaba en la Universidad del Zulia y de la universidad nos pasábamos en grupo a la esquina de Las Palmas. ¿Recuerdan Las Palmas? En la esquina de la catedral. No había teléfonos celulares, no había forma de comunicarse. Y entonces se hacen las elecciones, donde se le cayó la máscara, el disfraz a Marcos Pérez Jiménez. Perdió las elecciones, las ganó la organización de Pedro Pino Rosales, un médico. Y la anécdota es la siguiente. Maracaibo llegaba a Siruma, y Siruma era un termómetro de la vida popular de Maracaibo. Y no sé si ustedes oyeron nombrar al Chino Julio, el Chino Julio. Yo creo que él debía bastante, era chino, era guajiro. Y él le tocó estar presente en los escrutinios de Siruma. Y Pedro Pino Rosales, en el viejo edificio de la alcaldía hoy del Consejo Municipal, se asomaba. Ya va a empezar el conteo. Recuerdo que ahí estaban los Argüellos, Efrén Parra Río, Daniel Quintini, que me lo llevé yo de primer año de ingeniería para que aprendiera de política, ¿no? Porque la verdad es que yo no sabía que esto iba a llegar a lo que hemos llegado. A las 6 dice, ya se cerró, vamos a hacer el conteo. Para que vean lo que es el Maracaibo de ayer y lo que es el de hoy y la Venezuela de ayer y de hoy. Dice, desde abajo arriba al balconcito bien del viejo edificio. Pino, ¿cómo estamos? Vamos ganando. Como a las 6:15 dice Pino, se asoma otra vez y dice, ganamos, pero estoy preso. Ese era el Maracaibo de ayer y compárenlo con el de hoy. A veces uno se siente prisionero y no se da cuenta, ¿no? Bueno, hago estas consideraciones para que tengamos las anécdotas. Ganamos, pero estoy preso. El manicomio, el reformatorio. Aquí no se conocía lo que es la medicina, la psiquiatría, sino que había personas, un emblemático médico de aquí, que se llamaba el doctor Tibaldo Fuenmayor Nava, que junto con el doctor Pedro Iturbe, que es más conocido, porque fue el creador del hospital antituberculoso, cuando aquí la tuberculosis hacía estrago, era el virus chino comunista ese que lo llaman COVID. La tuberculosis en su tiempo, a mí me daban emulsión de Scott y que para dejar la tuberculosis, ¿no? Sí, emulsión de Scott. Bueno, y Tibaldo Fuenmayor Nava era el director del manicomio. Son anécdotas de esta conversación, ¿no? Y Pedro Iturbe era, caramba, expresión de la lucha contra la tuberculosis y exitosa en el Maracaibo y en la Venezuela de aquellos tiempos. De Tibaldo hay una anécdota, que él era médico, pero dedicado al manicomio.
El manicomio desapareció porque estábamos equivocados. Los locos que llevaban unos locos no eran locos, sino que podían ser débiles mentales o necesitaban un tratamiento psiquiátrico, emocional. Tibaldo Fuenmayor Nava, hay dos anécdotas de estos médicos. Tibaldo Fuenmayor Nava manejaba que cuando decía, ahí viene Tibaldo, se apartaban los carros para que pasara Tibaldo. Y con el doctor Iturbe fue peor. El doctor Iturbe, un día, a él ahí viene el doctor Iturbe y se apartaban los carros para dejarlo pasar. Y un día él iba apurado a una reunión en lo que es hoy el Palacio de Gobierno, el Palacio de las Águilas, y lo agarra una cola por donde estaba la policía, en la calle Urdaneta, una cuadrante. Y él iba apurado porque iba tarde y toca corneta, y el del carrito por puesto que iba adelante le decía, pasa por encima. Le tocaba corneta, pasa por encima. Y vino el doctor Iturbe, esto no es exageración, metió en el proceso y ¡pau! Le llegó. Ay, doctor Iturbe, pero ¿cómo me dañó? ¿Qué me dijiste? Que pasara por encima. Traté de pasar por encima y no pude. ¿Entiendes? Y Tibaldo tiene una anécdota que yo la creo. Yo la creo. Él era el director del manicomio. Él no era el que ponía la raya para que los locos pasaran por debajo de la raya en el piso, ¿no? El que pase por debajo queda libre. Y pintaba una raya en el piso. Tibaldo lo que sí se cuenta es que un día fue un paciente afectado y ¿a usted qué le pasa? Dice él, bueno, doctor Tibaldo, que fíjese por esto, dígame, estoy lleno de cucarachas. Y le dice Tibaldo, fue una vez, coño, ¿me las vas a echar a mí? Ese era el Maracaibo de ayer, en el de hoy desapareció el manicomio. Desapareció el manicomio. Los locos no. Sí. Los locos sí. Los locos sí. Los locos no. Bueno, no, los locos Adams. ¿Qué puedo yo decirles del comportamiento de uno? Yo estudiaba en Los Maristas el año 50, el año de la muerte del Carlos Delgado Charbón. Eso cambió también la historia de Venezuela. Dicen que indirectamente tuvo su participación el entonces coronel Marcos Pérez Jiménez. No diciendo mátenlo, ¿no? Sino dándole larga a un falconiano que se conocía las serranías de Coro mejor que Douglas Bravo. Douglas Bravo fue amigo mío. Yo fui secretario. Yo me gusta contar estas anécdotas. María Teresa y yo fuimos el año 61 por designación de mi persona Secretaría General de Gobierno de Falcón. Y estando allá surgen las llamadas guerrillas en la sierra, ¿no? Nadie sabía, el gobernador no sabía, el doctor Pedro Luis Bracho Navarrete, que murió aquí hace poco, derecho constitucional de primera, ¿no? En la Universidad del Sur. Nadie sabía que estaban en la sierra. ¿Y saben quiénes dieron el pitazo? Los campesinos democráticos, los de la escuela del 18 de octubre de 1945, que bajaban a la gobernación y le decían al gobernador, que era falconiano, yo soy maracucho, medio falconiano, ¿no? Y le decían al gobernador, gobernador, allá andan unos jóvenes que nunca han trabajado la tierra. ¿Cómo lo sabe usted? Anda de la mano, ¿no? Las manos del campesino que trabaja la tierra es áspera, ¿no? Y esos muchachos, y resultó que eran la formación de la guerrilla. A los papás de ellos sí me tocó a mí atenderlo. Y hago esta anécdota para la experiencia de la vida. La Secretaría General de Gobierno es la Secretaría de la Policía. Y a mí me tocó ir con un parlante a Pueblo Nuevo de la Sierra, que sabíamos que ahí nos iba a oír Douglas Bravo, pero toda la policía y la gente de la Sierra de Pueblo Nuevo, Cabures, San Luis, Curimagua, Churuguara,
no conocían ese terreno como Douglas Bravo, porque él se crió allí. Y nosotros le garantizábamos, baja, estoy hablando año 1962, baja Douglas, se te dan todas las garantías. No bajó nunca. Años después, yendo a una actividad del seguro, de su seguro, en Caracas, en una calle inclinada de Petare, venía caminando solo Douglas Bravo. Yo, hey, anda solo, sí, ando solo, cuídate pues, cuídate. Y nos hicimos amigos, ¿no? Me dijo que él sabía que yo tomaba el parlante para invitarlo a bajar y murió siendo amigo mío. Hoy en día el Maracaibo de hoy o el Falcón de hoy no es así. Yo no sé. Se ha dividido la familia, se ha perdido el concepto de la familia, la solidaridad, la honestidad política y la honradez administrativa. Hay un alto grado de corrupción. Ojalá los más jóvenes o las nuevas generaciones, que acabamos de hacer un ensayo del año 8 hasta prácticamente el año 18 con las nuevas promociones. Fracaso total, me dicen que es la evaluación que se ha hecho. Así que las nuevas generaciones deben partir de la base de actuar en este Maracaibo de hoy. Ahí hay una gran diferencia y cómo impactó el Maracaibo de ayer al de hoy. Ojalá nos impactara como éramos ayer, para la honestidad, especialmente en lo administrativo y la honradez en el aspecto social. Hay mucho que trabajar aquí en la cuestión social. Bueno, Maracaibo. ¿Qué anécdotas les puedo yo decir del trato de los empresarios? Había empresarios que trataban muy mal a sus trabajadores, pero era la costumbre. Por eso había aquella conseja que se aprovecharon los extremistas del rico contra el pobre y el pobre contra el rico. Eso se ha superado. El trabajador contra el patrono. No puede haber empresa si el trabajador está enfrentado al patrono o si el patrono no considera las conquistas sociales de los trabajadores. Todo eso, yo creo que el Maracaibo de ayer nos puede dar muchas lecciones, pero necesitamos nuestro concurso. Yo fui hasta líder de la Juventud Católica Venezolana, año 1950. No era el presidente de la Juventud Católica. Eso estaba en manos de los Gobea, las familiares del padre Gobea, famoso padre Gobea, vivía por el viejo cine. Bueno, si el Cinelandia desapareció también, ahí en la avenida San Martín con Bellavista. A una cuadra vivía el padre Gobea. Y les cuento esta anécdota personal mía. Yo era, creo que vicepresidente de la Juventud Católica y sesionábamos en Los Maritas. ¿Y por qué hicimos esa sesión extraordinaria? Porque se presentaban, viniendo desde La Habana en la época del mambo de Pérez Prado, en el Cine Estrella. ¿Sí conocieron el Cine Estrella? Bueno. Se presentaban las Dolly Sisters, las mellizas Dolly, que mamboletas les decían, porque yo creo que era que se ponían unas cosas aquí para moverse mejor, ¿no? Y entonces, estos Gobea condenaron frente al Teatro Baral ese espectáculo pecaminoso, ¿no? Que va contra nuestras costumbres occidentales. Y nosotros en el modesto centro de la Juventud Católica, en Los Maritas, en la avenida Santa Rita, ya existía el nuevo edificio en el año 50, lo condenamos. Eso no se puede aceptar.
Yo vivía en Campo Elías y todo eso era tierra, lo que llamaban el barrio obrero. Y para ir al barrio obrero, a mi casa, que era la avenida, hoy en día avenida 11, frente a en la misma calle de la antigua Enelven, pero con Doctor Portillo, eso era un tierrero. Entonces uno salía de Los Maristas, cogía Bellavista, salimos de la reunión, nos felicitó el padre asesor del colegio de los Maristas, y salimos, cogemos Bellavista a las 7 de la noche y oímos una algarabía y música en el Cine Estrella. ¿Sí recuerdan el Cine Estrella? Bueno, ahí en 5 de julio con Bellavista. Enfrente vivían los Velasco, las Velasco, los Prado, Gastón Prado, Raiza Prado, que fue después reina del petróleo. Y cuando vemos la algarabía, éramos 3 los otros vivían por otra zona, y yo iba con los otros 2 compañeros y oímos la algarabía. ¿Qué pasa aquí? Como preguntamos, no, que se están presentando las mellizas Dolly Sister, y se oía ya la música. Bueno, creo que la entrada para estar atrás era 2 bolívares, que era plata en ese tiempo. Y entramos los 3. Cuando yo miro alrededor mío, los otros 2 compañeros estaban abajo en el escenario. Y yo me defendí después diciendo, no, yo fui a ver el espectáculo para ver si era de verdad censura B, como decían antes, pecaminoso. Y le dice uno al hermano director del colegio, oye, pero llegó un momento que Urdaneta empezó a gritar, hueso, que quiere decir más duro, más duro. Bueno, pero ese era el Maracaibo de ayer, no había malas intenciones hoy en día. Bueno, yo creo en esta forma dar inicio a mi primera experiencia de lo que podemos llamar un conversatorio. Si tienen alguna observación que yo pueda contestar para participar, una conversación participativa, porque esta mañana volví a vivir lo que es un discurso de orden con desorden. Jimmy estaba allá. 2 veces solicitó mi anuencia, el orador de orden. ¿El hijo del segundo apellido? Sí, 2 veces. Y ya yo había vivido la experiencia del discurso del aniversario de la Fundación de San Francisco a través del discurso de orden del periodista Julio Fernández, el papá del actual alcalde Gustavo Fernández, periodista también, ¿no? En que él hizo un discurso de orden distinto, ¿no? Nombraba a María Teresa, ¿te acuerdas, María Teresa? Cuando yo era secretario de prensa y tal cosa, y María Teresa le contestaba. Y yo vi que la gente salió agradada, porque el discurso de orden no fue, tú sabes, esa rimbompancia, y yo sí sé de esto, y las teorías económicas, y la historia de Luis XIV, ¿entiendes? Porque la de la Segunda Guerra Mundial, muchos de los que estamos aquí la conocemos, ¿ah? Y entonces hoy Américo Goyo, que viene, bueno, Américo ya tiene sus años, pero es un ejemplo, creo yo, de ciudadano hoy en día. Lo salvó, puedo citar quién lo salvó, doctor Machado. Adelante, está en su casa. Ok, lo salvó la orientación de don Rómulo Betancourt, como salvó a Gumersindo Rodríguez, a ese prohombre que murió ya también, Simón Alberto Consalvi, y otros jóvenes que eran cabezas calientes, ¿no? Y les dio la oportunidad de conocer un mundo distinto. Le faltó, ¿sabes quién llegó a destiempo para salvarlo? A Américo Martín, que hubiera sido, como dijo el mismo Betancourt cuando nos veníamos de Coro,
el año 63, yo me vine otra vez para Maracaibo, y era mi salida, y Betancur llegaba también recorriendo era el último año de su gobierno, venían las elecciones, don Rómulo Betancur, y don Rómulo dijo, si Américo Martín no hubiera cogido el camino equivocado, por cierto, lo definió aquí en el nuevo circo de Maracaibo, lo que es la gota de leche, el Proinfancia, las veritas, hubiera podido ser un presidente de la República. Y don Rómulo tenía experiencia porque había salvado a Simón Alberto Consalvi, un hombre que ejemplar, bueno, que en la juventud eran cabezas calientes. Bueno, todos hemos tenido también nuestra termocefalia, así decía Betancur, los termocéfalos, ¿no? Bueno, esto es lo que he creído conveniente en mi primera experiencia de un conversatorio. Anécdotas, cosas personales, y decirles que el Maracaibo de hoy está impactado por el Maracaibo de ayer. No pareciera a veces, pero sí hay un renacer por las cosas buenas, por el buen ejemplo. No podemos seguir viviendo esta situación. No podemos seguir viviendo esta situación, porque vamos a desaparecer hasta como nación. ¿Sí? Ojalá supieran la historia negra que se cuenta sobre cómo hemos perdido en sus tiempos, que no son los tiempos de Gómez y de López Contreras, perdimos buena parte del territorio nacional, la Guajira, los campos del Catatumbo, allá en el Arauca. ¿Ah? Y ahora ustedes deben saber que prácticamente tenemos perdido la Guayana Esequiba, oro, metales preciosos, agua, bosque, y perdimos la oportunidad cuando los Rupununi pedían que ser venezolanos y alguien falló. Bueno, he mezclado una serie de cosas y solo me falta agradecerles la presencia, porque es mi primera experiencia de lo que llaman conversatorio. Muchas gracias. Muchísimas gracias a nuestro conferencista principiante, ¿no? La primera. Pero que demostró que miedo escénico no tiene, ¿verdad? No le tiene miedo a nada. Bueno, en verdad para nosotros es una ocasión de privilegio, porque efectivamente hay muchas cosas del Maracaibo de ayer que impactan en nuestro presente. Bueno, de entrada, si nosotros no hubiésemos pasado por la Universidad del Zulia, ni el licenciado Renzo, ni creo que el mismo ingeniero Gilberto ni yo tuviéramos la capacidad de articular palabras frente a ustedes con alguna soltura, ¿verdad? Pero además, hoy en día, este conversatorio es muy propicio porque se están adelantando iniciativas para tratar de mejorar la ciudad. En Venezuela, desde comienzos del 2020, de hecho comenzando la pandemia, se ha venido articulando un movimiento de ciudades inteligentes y sostenibles. Bueno, es una iniciativa que va de la mano, pero esta red tiene su centro en Valencia, en la Cátedra Libre Alexis de Tocqueville. Tuvieron un primer evento en Valencia, y efectivamente el protagonista fue una persona nacida aquí, el profesor Reif, que es el decano presidente del MIT, y que se graduó en la Universidad de Carabobo. Luego vino el Congreso de Ciudad Guayana, y el año pasado pues tuvimos un congreso aquí en la ciudad de Maracaibo, en la UNE.
Y efectivamente esto se ha venido articulando y muchos de los temas que está tocando acá el ingeniero Urdaneta, pues, son tomados en cuenta en las clasificaciones modernas. Por ejemplo, cuando habla del tema de la esencia, la honestidad, básicamente del capital social, claro, y del tema, pues, efectivamente, de que todos tengan sus oportunidades, hay una categoría con indicadores de cohesión social que es tomada en cuenta para efectos de ir clasificando las ciudades. Entonces, en ese contexto es que precisamente nosotros tenemos como todo un privilegio tener la posibilidad de tener este tipo de conversaciones. Y, digamos, ya para cerrar este breve comentario, ustedes saben que en la academia, efectivamente, al igual que en el ejército hay grado, ¿verdad? Y en la medida que usted tiene más antigüedad en el ejercicio académico, pues efectivamente más grado tiene. Entonces, nosotros este año, como próximo gran evento de esta iniciativa nacional, tenemos la primera cumbre para el desarrollo local sostenible, que va a llevar el nombre de un muy distinguido profesor que hoy lo tenemos presente en la sala y que queremos que nos diga también un comentario, que es el ingeniero Pedro Boris Castellano Petit. No era mi profesor. Este conversatorio no se va a bien. De estar aquí acompañándote. Gracias. Yo no nací en Maracaibo. Nací en La Pastora. Pero me adapté mucho a Maracaibo, fácil. En La Pastora, Sí, de Caracas. Pastora, Porque aquí hay La Pastora. Yo Sí, soy señor. fundador del barrio La Pastora. Y me decía mi amigo Maracucha, ¿cómo te adaptaste tú a Maracaibo tan fácil? Pero no es fácil. La Pastora es una mezcla de Saladillo con el empedrado. Qué bueno, qué bueno. Las mismas costumbres. La gente sacaba las sillas para la puerta de la casa para conversar por las tardes. Yo pasé, por lo que tú dijiste, te acompañé en ese viaje, por el camino de Riohacha, que fue después del 19 de diciembre, ahora de Licia, por el camino de la Sal, Sí. Bellavista Río. Sí, sí, sí. Y tenemos muchas cosas en común. Sí, sí. Yo fui también dirigente de Acción Católica, Así, ¿no? sí, de pastor. Y vio las baby y todo. Sí, en el cine Plaza. Confieso, yo tengo cara de cura, de sacerdote. Usted tiene cara de obispo. Bueno, entonces esos son momentos compartidos. Claro, yo salí de la Acción Católica porque quien nos coordinó a nosotros era el padre Soto, Martín Soto Ojeda, que fue el padre que acompañó a Venezuela en el campeonato de béisbol del 41. Él fue y él era muy revolucionario. Y se le ocurrió fundar la Juventud Obrera Católica. Ah, sí. Y empezamos a formar líderes comunitarios. Rescatamos a algunos muchachos. Algunos terminaron vendiendo cerveza en el estadio. Otro puso un restaurante en el aeropuerto. Y después tenía 5 restaurantes. Eran emprendedores. Pero hay gente que no le gustaba eso, porque decían que eso era comunismo. Entonces salí de la Universidad Católica por comunista, cosa que nunca fui. No. Porque yo tengo también formación jesuita, estudié 7 Sí. años en el Colegio San Ignacio, pero me siento más lasallista, Claro. porque yo después terminé mi bachillerato en el Colegio La Salle Sí. y ahí me formé. O sea, estoy más del lado de los maristas que de Del Gonzaga. Gonzaga. Aunque tengo grandes amigos, Miguel Gonzaga, Tatú, Anguito, bueno, con el cual todavía he tenido mucho contacto, estamos lidiando con el muerto del lago y Anguito y yo estamos ahí trabajando hombro con hombro en la solución de ese problema. Pero tu planteamiento es verdad. Este es un país que está fraccionado, la familia está desarticulada, la sociedad está desarticulada. No tenemos, comentaba ahorita Iván, no tenemos ni siquiera moneda nacional. No existe. No existe el bolívar. Eso de poner el bolívar 15 ceros atrás, eso es tremendo. Fíjate que la gente hace sus operaciones en dólares y cobra en bolívares. Cuando va a transformar en dólares no entiendo cómo son los cambios, son variables. Yo no sé si es 22, 25, 33, da lo mismo.
Empezó por 4 el año pasado, no tiene un año. Y ya va por 25. Y si le pregunta a uno, a lo mejor tiene a 30. Porque pasa como el chichero de Coro, que vendía chicha, que le venía a Miranda, en su carrito. Y él decía chicha medio, chicha real. Y la gente pedía chicha medio y chicha real. Y él le servía. Y estaba el poeta Edwin Nava, y ve que con el mismo coso, los mismos vasos, vendía y le da la misma cantidad. Y le dice, pero mira, ¿qué es esto? La gente pide a medio, unos lo quieren a medio, otros lo quieren a real. Y era la misma cantidad. Estaba clarito. Es bueno, la gente muy... Yo conocí, por supuesto, al doctor Itulia, pero Ignacio Navarrete, por supuesto, y a don Pablo Saero. Si el otro hijo, el hijo de Pablo, el Chema, hubiese sido un excelente dirigente político. Pero el Chema, bueno, yo recuerdo que cuando el Chema se enfermó, tuvo que sacarlo para que lo operaran afuera. Eso fue una operación, porque estaba en la guerrilla y había que sacar el Chema. Y el Chema lo sacamos en el cargo del gobernador del estado, que era su papá. Era su padre. Pero nadie sabía. Pero había uno para sacarlo y llevarlo a Tarícola y ahí llevárselo por barco a Curazao para que lo operara. Y cuando pasó por la cabana, el tipo abre y ve. Lo tiene acostadito y dice, qué buen tortugón llevan ustedes ahí. O sea, la gente sabía lo que estaba pasando. Y nos conocíamos todos, a Douglas, todos. Coro realmente fue una gran escuela. Son las cosas que tenemos en común, aparte de nuestras vinculaciones por las Loaiza. Las famosas 7 Loaiza que generaron todas esas relaciones de familia, los Finoles, los Urdaneta, los Urruti. Pero ya que estamos. Me siento muy agradecido de estar aquí acompañando en este conversatorio. Muchas gracias. Comíamos Don Pablo, Don Pablo, sí. ¿qué clase de hombre? Don Pablo. El hijo estaba tan envenenado. Este es el conversatorio que yo quiero. El hijo Chema, José Manuel Saer, lo envenenó a mi juicio. Yo era secretario del gobierno de Falcón. Le metió un cucaracha en la cabeza el propio Fidel Castro, porque él necesitaba tener como un símbolo guerrillero al hijo de un ministro o del gobernador. Betancourt lo había sacado con su padre a estudiar en Londres, era un magnífico economista, chico, un gran economista, y de pronto apareció en el bachiller, en la sierra del bachiller. Lo metieron, yo creo que hasta en helicóptero. Y anécdota, ¿cómo se supo que Chema Saer, el hijo de don Pablo Saer, extraordinaria persona falconiana, gobernador del estado, estaba en la guerrilla? Porque el Chema tenía todos los días que bajar al río a bañarse, a limpiarse, porque era su costumbre, venía de Londres, chico. ¿Ah? Y en un patrullaje que hacía la guardia del ejército, se encontraron el Chema con un fusil y la guardia no sabía quién era el que disparó primero y mataron al Chema. Bueno, y tiene una estatua al entrar al Coro que mientras esté allá de gobernador Víctor Clark no la podemos quitar. Ya que la estatua viaja. Este sabe más, va a poner a caminar a la estatua del Chema en toda la entrada de Coro. Las de Guzmán desaparecieron. el saludante y el manganzón desaparecieron. Bueno, Boris, muy bien. Boris Castellano, ingeniero. Mira, no hablaste de la ciudad resplandeciente que es tu tema. No, bueno, bien. No, por eso. Ya, efectivamente. ¿Cómo andamos de tiempo? Ya estamos cerrando. Bueno, listo. Entonces, el tema fundamental que hace referencia al ingeniero Boris es que en principio nosotros hablábamos de ciudades inteligentes, pero efectivamente, tomando en cuenta aportes teóricos pues, del profesor Boris y del ingeniero Roger Nava, ellos empezaron a hablar de cuencas sociales desde principios de este siglo. Y
y un poco el planteamiento que hacía el ingeniero acá, pues, por ejemplo, cuánto no influye, por ejemplo, lo que ocurre en Falcón con lo que ocurre en Maracaibo, por ejemplo, cuando en Falcón baja el inventario de gasolina, lo sabemos aquí. Correcto. ¿Ven? Correcto. Entonces, por eso que ellos hablan de cuencas sociales. Y efectivamente también hemos agregado el adjetivo resplandeciente, bueno, inspirado pues, precisamente con esa inspiración católica en el Evangelio de San Mateo, que habla de la ciudad luminosa en la cima de la montaña. Porque entendemos que para tener mejores ciudades tenemos que ser mejores personas, que es un poco el centro del mensaje del ingeniero hoy. Entonces, por eso es que nuestro concepto ahora es el de cuencas sociales resplandecientes, y por eso que inclusive hasta nos animamos a hablar de trabajar para construir una Venezuela resplandeciente. Entonces, para el caso de Maracaibo, nosotros tenemos el 8 de septiembre del 2029, esa fecha icónica de los 500 años. Entonces, ¿cuál es la invitación que estamos haciendo siempre? Bueno, tomando una página prestada de la retórica norteamericana, en el 61 el presidente Kennedy dijo, bueno, esta nación debe comprometerse a llevar un hombre a la luna a salvo y traerlo de vuelta, ¿verdad? De llevarlo a la luna y traerlo de vuelta a salvo. Entonces nosotros decimos que el proyecto Apolo de nosotros como ciudadanos es efectivamente lograr que nuestra ciudad mejore el 8 de septiembre del 2029 y así contribuimos también a que nuestro país esté mejor en esa fecha. Entonces, en eso andamos, vamos a seguir haciendo actividades y por eso, don Humberto, este debut efectivamente ha sido muy bueno y en los próximos sabemos que vamos a reventar la taquilla.